mi gente, bienvenidos a Hablando con Giancarlos. La cultura, las creencias, como también las religiones, pueden impactar la salud mental de alguien. Hoy, en Hablando con Giancarlos, tendremos la presencia de un sacerdote de la Iglesia Luterana para hablar acerca del tema. Y bueno, y seguimos aquí, bueno, no seguimos, sino que le estamos dando la bienvenida, lo que pasa es que estuvimos grabando anteriormente, pero le estamos dando la bienvenida a un capítulo más o a un episodio más de Hablando con Giancarlos, auspiciado por Minds Together, y hoy vamos a tocar un tema que veníamos tratando de discutir hace mucho tiempo, que es la religión y la iglesia y la salud mental. Entonces, como siempre, tenemos que decirles que nos sigan en nuestras redes sociales. También que el motivo de estos episodios no es diagnosticar, sino que es dar información acerca de temas que pueden afectar en el ámbito de la salud mental a la comunidad latina, que es a la cual queremos acercarnos. Y entonces, bueno, Giancarlos. Hola mi gente, saludos, bienvenidos nuevamente acá Hablando con Giancarlos. Sí, vamos a hacer un episodio que realmente queríamos hacer desde hace mucho tiempo, ¿no? De que era hablar sobre la salud mental y la religión, ¿no? Van a la mano, están en competencia, una habla mal de la otra, o de pronto, ¿por qué no poder integrar las dos, cierto? Y que las dos ayuden a la persona. Y acá entonces, ¿quién más que nuestro invitado, el padre Fabián, para aclarar esas dudas y esos términos? Y antes de empezar, sí quiero dar la buena noticia que ya el episodio de el autoestima y yo alcanzó ya las 1000 vistas, claro, en el canal de YouTube. Entonces ese es como que el primer episodio que se convierte en tener más de 1000 vistas, y gracias a todos ustedes. Claro, y también filmamos La Silla Caliente. Ah, sí. O sea, vamos fue nuestro primer invitado. Exacto. Vamos a presentarte otra vez para los que no vieron el episodio, pero que tienen que ir a verlo. Que el padre Fabián es argentino, se ordenó en el 2003 acá con la Iglesia Luterana y está haciendo un trabajo y una labor dentro de la comunidad latina inmigrante bien importante. Pero no sé si quieres agregar alguna otra cosa para que te conozca la gente que va a estar viendo hoy. Sí, creo que básicamente dijiste, soy argentino. Primero, bueno, buenas. Bueno, una alegría estar nuevamente con ustedes acá o continuar. Y sí, soy de Argentina, nací en Luján, provincia de Buenos Aires, y hice mi formación académica dentro de la Iglesia Católica Romana en Argentina, y después ya en el año 2003 me ordeno dentro de la Iglesia Luterana acá en los Estados Unidos, y acá estoy trabajando. Estuve un tiempo trabajando en el Harlem, y ya hace más de 10 años que estoy trabajando acá en Midtown, en Manhattan. Okay. Y estás ahorita acá, esta iglesia es St. Peter's. Esta iglesia es St. Peter's. Acá en Lexington con 54. 54, ¿no? Y Street y Lexington. Estoy acá hace varios años. Entonces, para empezar, dices que esta es una iglesia luterana. ¿Hay diferencias en cuanto a la iglesia católica romana y la luterana? Dentro o sea, sabemos que hay 5 grandes religiones en el mundo, o sea, hay muchas, pero 5 grandes religiones que son las que más, por decir así, adeptos, miembros o feligreses tienen: los islámicos, los judíos, y bueno, está el cristianismo como una de estas grandes religiones, y dentro del cristianismo hay como 2 grandes líneas: iglesias católicas apostólicas y las iglesias que no son católicas apostólicas, o sea, que no hay celebración de la Santa Misa, que no hay sacerdocio, que no creen en los santos, que no creen en la Virgen. O sea, las iglesias católicas creemos en los santos, creemos en la Virgen, hay celebración de la Santa Misa, hay sacerdocio, hay altar. En las iglesias que no están de este orden histórico, digamos,
hay ministros de la palabra, ¿no? En la Iglesia Católica está la Católica Apostólica Romana, Católica Apostólica Luterana, Católica Apostólica Episcopal y Católica, que es la, por decir así, la fundadora o la original, que es la Católica Ortodoxa, precisamente porque Jesús nace en Oriente y la Iglesia Ortodoxa, que es, digamos, como que siglo después se funda en Roma la Iglesia Católica Romana, pero el origen de la Iglesia es lo que hoy llamamos la Iglesia ortodoxa, con sus derivaciones también. Okay. Wow. Gracias por la aclaración. Sí, seguro. Bueno, yo vi que había diferentes fotos del Papa Francisco también, o sea, ustedes, la Iglesia Luterana, ¿está alineada con el Papa? Se reconoce al Papa como el obispo de Roma, que es como Francisco, en este caso el Papa Francisco se presenta como obispo de Roma, se lo reconoce como el obispo de Roma, por supuesto. Lo que no está, como dijiste vos, usaste el término alineado, no es autoridad dentro de la institución luterana, Okay. digamos, ¿no? Si bien hay mucha similitud en la forma en que está estructurada la Iglesia luterana, hay obispos, en Europa sobre todo hay también arzobispos, pero hay un presidente a nivel mundial, que en este momento está en Palestina, pero que cada 6 años hay una reelección de los presidentes, ya sea en este caso presidente, que vendría a ser como la figura de papa, patriarca, que está, pero depende de dónde está la persona, ahí está. No hay un lugar como el Estado de Vaticano, no hay un lugar donde uno puede decir ese es el centro de todo. En Estados Unidos, lo que es a la línea que yo pertenezco de la Iglesia Luterana, que es el ELCA, Evangélica Lutheran Church in America, la Iglesia Nacional las oficinas están en Chicago, pero son cuestiones administrativas, de lineamientos generales pastorales, ¿no? Y en este momento está la obispa Elizabeth, que ella es la, digamos, presidenta en todos los Estados Unidos dentro de las congregaciones luteranas. Yo sí quiero, antes de entrar en materia, porque el tema de hoy es hablar sobre la salud mental y la religión, pero antes de eso sí quiero hacer un comentario. Yo ahora acá estoy teniendo como un conflicto en cuanto individual como persona y el profesional, porque me acuerdo cuando de pequeño, debido a mi sexualidad, siempre tuve ese recordatorio de que si soy gay no voy a ser salvado, si soy gay voy a ser un pecador, no voy a ir al demonio. Me acuerdo cuando la familia decía prefiero que sea drogadicto, violador, ladrón a ser gay. Y hoy precisamente pues estoy acá escuchando, ¿no? De que a ver dónde te ubico. Sí. ¿A qué infierno te vas a ir? Por eso. pero veo que bueno, desafortunadamente ese era un concepto erróneo, porque no es todas las iglesias, ¿no? De que hay iglesias como esta, de que dan la bienvenida a personas de la comunidad LGBT. Claro. Entonces eso sí tengo que, y me imagino que también hay muchas personas que también crecieron con eso, ¿no? Somos excluidos, claro. Somos pecadores No, por ser gay frente a la religión. Claro, y tú sobre todo la parte obviamente profesional, en la cual tú sabes, y la hemos discutido muchas veces, cómo impacta este rechazo, ya sea de la sociedad, de los padres, lo que sea, la culpa, cómo impacta después en la salud mental de uno como adulto, y cómo se manifiesta en el apego, cómo se manifiesta en muchas cosas. Entonces, por eso que era importante seguir y hablar acerca de este tema. Sí, yo creo que obviamente que el tema no puedo hablar desde ni quiero expresarme desde lo académico, porque no tengo los conocimientos en esta materia, ¿no? Que hace esto. Hablo desde las experiencias pastorales, hablo de lo que yo fui estudiando y leyendo y descubriendo en este tema, ¿no? Quiero ser claro en esto, porque a veces claro, creo que debe haber gente que estudia el tema histórico de este tema, ya sea de la homosexualidad, de las religiones, desde fuentes quizás de otros lugares, ¿no? Sí, es claro que obviamente que acá hay una cuestión histórica que está involucrada en lo cultural, y dentro de lo cultural obviamente lo religioso, ¿no? Esto, y que a lo largo de siglos, como se fue formando la humanidad, esto fue permanentemente entremezclado, ¿no? Hasta llegar hasta el día de hoy.
mucho más una institución judeo-cristiana, ya limitándonos a lo que es nuestro, de lo que habla dentro del cristianismo, ¿no? Judeo-cristiana, porque digo judeo-cristiana, ¿por qué? Porque el cristianismo tiene 2200 años, 2022 años, pero hay otros 3000 años posteriores que es todo el tema de la tradición judía. Nosotros Jesús era judío, María era judía, José era judío. A partir de eso después comienza el cristianismo, pero digamos toda la mayor parte de la estructura de la institución viene del judaísmo. ¿Okay? Después obviamente comienza una nueva institución religiosa, pero que tiene como base bíblica y documental los textos sagrados, que son precisamente la base de nuestra fe. Y los textos sagrados del Antiguo Testamento tiene que ver con la historia del pueblo judío, que hace a lo que va a ser después la venida de Jesús a nosotros, y a partir de ahí institucionalmente se empieza a gestar otra nueva institución. Una institución que nace en un marco cultural y político determinado, como era el Imperio Romano, y que después esto queda en Europa con todo lo que tiene que ver, digamos, ya en ese vínculo iglesia como poder fuerte económico, como poder fuerte político, digamos, en Europa, y que después, con el descubrimiento de América y otras conquistas, empieza a expandirse en el mundo, pero con principios, digamos, que tienen que ver de acuerdo a estos aspectos culturales, estos aspectos sociales que se establecen en cada sociedad, en cada cultura. Recién hoy podemos hablar o empezar a hablar de una disociación de religión y Estado. Pero y también siglos después. Claro, siglos después. Obviamente la cultura, que entre ellas obviamente está la religión, son los que moldean el pensamiento. Exacto. Y moldean muchas cosas, y esto es una realidad. Nosotros sabemos, mucha gente dice, los primeros psicólogos eran la chancleta o el cura, ¿verdad? Donde iba uno a la penitencia. Pero desde el punto de vista, sacando la chancleta, pero desde el punto de vista como terapeuta, el rol que cumple el sacerdote cuando alguien va y va, por ejemplo, al confesionario a hablar de sus pecados o de sus cosas, de las cosas que le están generando conflicto, ¿cómo ves ese rol? ¿Es cercano a lo que es un psicólogo o es algo que se le dio como un rol, pero después vino el psicólogo obviamente para analizar esto y darle un marco más científico? Buena pregunta. Yo creo que para los terapeutas y la psicología en sí, de pronto sí, en su momento de pronto hubo esa intención de sacerdote ser un reemplazo al terapeuta, pero con condiciones, venía con condiciones, venía con ese saneamiento, con esa culpa, con juzgar. Okay. Que yo creo que eso empeora la situación de la persona que viene a eso, ¿cierto? Porque si viene alguien, digamos, con conflictos de sexualidad, de género, y está escuchando de alguien que ante la sociedad y culturalmente representa y tiene un poder, que te esté juzgando, que te esté diciendo tú estás mal, no digas eso, te voy a condenar, no te vas a salvar, tienes que casarte, tienes que seguir esto, para que entonces sí te acepte. Cosa que un terapeuta o ir a un terapeuta o ir a un psicólogo es más cuestión de cero señalamiento, cero juzgar y a tratar a la persona y ver cómo se maneja. Porque obviamente no eran como aliados de uno, ¿no? Y también tenían ese poder de los padres, ¿cierto? Si el cura dice esto, está bien. Si el cura no lo dice, es porque, ¿no? No solo lo digo yo, también lo dice el cura, también lo dice esto. Entonces, no solo lo escuchabas de tus padres o de tus familiares, de tus vecinos, pero entonces también de la religión, ¿no? También de lo que representaba. Y al final, entonces, se sentía la persona, bueno, entonces, ¿quién está conmigo en este proceso? Claro. Y qué penoso. Y en esto, un poquito redondeando lo anterior que viene diciendo, el concepto de Dios es una construcción social.
Por eso decía que tiene que ver con lo cultural. Concepto de Dios, ¿por qué? Porque mismo dentro del judeocristianismo lo vemos claro, el Dios del tiempo de hoy no es el Dios de la época de Abraham, porque el texto habla del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, no habla de un Dios Padre, recién siglo después habla de un Dios Padre, porque se incorpora el concepto de paternidad dentro de la religión. ¿Okay? Dios es siempre el mismo, pero hay una construcción social en los procesos de las religiones, que tiene que ver con lo social y lo cultural. Si uno lee la Biblia, antes de Cristo decía ojo por ojo, diente por diente. Si a vos, porque la ley de Dios decía eso. Si a vos alguien te hace eso, hacerle lo mismo porque te estás vengando. Eso fue evolucionando, porque fue evolucionando el vínculo con lo trascendente con Dios, y ese concepto se lo fue enriqueciendo. El Dios que lo podíamos establecer a través del politeísmo, de verlo y adorarlo, ya no es abstracto, y a esa abstracción hay que agregarle cuestiones porque es omnipotente, trascendente. Por eso hay una construcción social y en eso se construye con la sociedad. El texto bíblico nunca va a mencionar la palabra homosexualidad, por ejemplo, jamás la mencionó. Mencionará comportamientos referentes que los podemos vincular con, pero jamás mencionó la palabra homosexualidad de por sí. En esto quiero ser claro, ni lesbianismo, simplemente en algunos aspectos puede hacer referencia a determinadas cuestiones, ¿no? Pero obviamente en un contexto donde fundamentalmente la Iglesia se estaba, en este caso el pueblo judío, se estaba expandiendo, por lo tanto no había cabida más que para que lo natural era el hombre y la mujer, la procreación de hijos, porque había que poblar un pueblo. Estos son aspectos culturales históricos. Por otro lado, hay que entender también de que durante siglos y siglos, hasta hace, podríamos decir, 60, 70 años atrás, el pensamiento científico se fue evolucionando, pero no existían disciplinas como la psicología. Entonces, ¿dónde estaba todo lo que era la psiquis? El psiquis era considerado el alma. El alma era la psiquis. Entonces, ¿quién salva el alma? ¿Quién salva la psiquis? Dios. Y si Dios salva la psiquis, ¿quiénes son los que están a cargo del alma y de la psiquis? Los sacerdotes, los religiosos, las personas que están en el marco de la espiritualidad. Cuando esta disciplina de la psicología o la psiquiatría empieza a evolucionar, digamos en el último siglo, sobre todo, digamos en los 900, fines de 1800, como disciplina de por sí. Las teorías. Exacto, ahí se empieza a desprender de que los comportamientos yo los puedo tratar con quién y con un especialista. ¿Por qué? Porque antes era el cura que hacía el exorcismo, el cura que bendecía a los malos espíritus, o la curandera, o quien era el brujo de ese momento, digamos, no solamente la cuestión, la iglesia, sino todas las religiones, ¿no? El imán, el rabino, era el que podía tratar porque eran los expertos en espiritualidad, en el alma. Y cuando había algo en el alma, íbamos al especialista del alma, que era el cura. Cuando se diferencia psiquis de alma, ahí comienza a ser como objeto de estudio la psiquis, los comportamientos. Y ahí aparece, pero con mucha desconfianza. Por eso que el tema ciencia e iglesia, ciencia y religión siempre fueron como vías diferentes cuando tienen que estar unidas, porque una soporta a la otra. Obviamente que va a haber aspectos siempre trascendentales y de fe que no lo va a entender la psicología, porque si yo le digo a un psicólogo, tengo todas las noches una visión y veo los ángeles, el psicólogo me dice, mira, que hay una pastilla en mi vida, tómatela, calmate, relájate, ¿no? Correcto. Pero porque son esas cuestiones. Y obviamente también lo ético siempre estuvo dentro del marco de aquellas instituciones que son las que más predominan y dominan. Entonces, en el caso de Occidente, siempre la Iglesia, el cristianismo fue quien predomina y pone las pautas de comportamiento, diferentes a lo que puede ser en Oriente. Los musulmanes es ético que la mujer camine tras del hombre. Para el Occidente no. ¿Pero por qué? Porque hay, digamos, de diferentes formas de visualizar. Cuando acá se dio el debate en los Estados Unidos y en la ciudad de Nueva York de aprobar el matrimonio igualitario, en ese momento no me olvido más que había como un poco el periodismo me había puesto con un pastor bautista en ese momento como en oposición. ¿Por qué? Porque yo planteaba, me parece perfecto que la ley se establezca en igualdad para todos. Más allá de que yo pueda pertenecer a una religión, los que pertenezcan a una religión se ajustarán a las pautas de su religión y para ser fieles o no. Pero la ley tiene que regular para todos.
Otra cosa es la opción, ¿qué quiere decir? Que mañana tenemos un presidente que es musulmán y todas las mujeres tienen que caminar con el velo y caminar para atrás porque el presidente practica esa religión. No. No podemos ajustar esto en una cuestión. Por supuesto que desde los aspectos de cada institución religiosa estarán regulados, legislados los comportamientos que serán éticos o no éticos, ¿no? Totalmente. Ahora, ya en tu iglesia o dando un sermón, han venido a ti, digamos, padres de familia y decirte, mi padre, necesito que ore por mi hijo porque se porta mal, arréglemelo, o está muy depresivo, dele una oración, o sea, y si pasa, ¿cómo manejas tú? Porque entonces tú diferencias el psiqui, claro, ¿no? con el alma. Sí. ¿Y cómo se le dice a alguien que viene a ti con esa fe de esperarse a ayudarte y tú le estás diciendo, no, aquí yo no? Y mucho más en los sectores más vulnerables, ¿no? Porque los sectores donde las familias pueden acceder a que son profesionales, que hicieron un college, una universidad y tienen las cuestiones como que tienen mucho más visualizado lo que es un profesional en el tema de la psicología, lo que es un sacerdote, ¿no? Que va a recurrir a las instancias espirituales para determinadas cuestiones, porque a veces, la falta de fe en muchas personas o la no espiritualidad los hace tener determinados comportamientos que ellos quieren, que ellos ven que desde la fe lo pueden manejar, ¿no? Pero en los sectores más vulnerables, que no acceden a tener ni siquiera el secundario, y es mucho más normal que el cura o el pastor del barrio sea el que resuelva todos estos problemas. Sobre todo porque todavía a mí me viene muchísimo de determinados sectores de Centroamérica para decir, padre, le voy a mandar a mi hijo, a mi padre, a mi esposo o a mi mujer para que haga el contrato con usted para que deje de beber. Yo al principio dije, esto en mi país no existía. Claro. Yo nunca escuché eso. Entonces pueden pensar en mí, sí, hay un contrato y una promesa que se hace, en este caso a la Virgen de Guadalupe, de que yo no voy a beber más. Y una promesa de fe. Y como la Guadalupe, sobre todo en Centroamérica y en México, es palabra de Dios, si yo le prometí a la Guadalupe, yo no voy a beber más. Claro. Y entonces gente que tenaz ante eso y mucha gente deja de beber porque le prometió a la Guadalupe. Y le prometió a la Guadalupe e hizo un contrato ante el cura que es lo más sagrado, él hizo el contrato, deja de beber. Entonces logra, digamos, como controlar esos impulsos que lo lleva al deseo del vicio para poder resolver cosas. Pero en el fondo no resuelve cosas, pero por lo menos logra... Elimina o minimiza el comportamiento, pero yo creo que a base de miedo o de un compromiso o de culpa o de un compromiso ante a quien le juró. Exactamente. Claro. Exactamente. Pero no resuelve el problema, pero por lo menos controla el impulso por un tiempo. Muchas veces va a caer, ¿no? Controla el impulso, pero digamos, me parece que lo bueno sería tratar de no resolver el síntoma, sino ir a la enfermedad y decir, bueno, vayamos al tema que lleva a que seas alcohólico o que te drogues. Claro. Necesitamos un terapeuta. Claro. Entonces, en esos casos que vienen y te plantean de esa manera, ¿cómo reaccionas tú? ¿Qué les dices? ¿Aceptas el caso? Sí, digamos, claro. Pero además le aconsejas ir a otro lado. Sí, totalmente. Creo que los grupos de Alcohólicos Anónimos son grupos extraordinarios que ayudan muchísimo, y eso que vienen de bases religiosas también, con eso el proceso de los 12 pasos, los ayuda muchísimo, gente que cambia realmente. Hay gente que logra cambiar y salir de las adicciones, porque las iglesias, sobre todo pentecostales, evangélicas, tienen quizás no comparto mucho la metodología instalada de la culpa de lo bíblico, de verlo a Dios como que te va a sancionar, pero logran que salgan de estos procesos. Pero sí, siempre digo, yo creo que es importante buscar una instancia de sanación, de ir a realmente al meollo de la cosa, ir al centro del tema, de bueno, qué es lo que me genera que yo realmente no pueda controlar a través del vicio o a través de la adicción en esta cuestión, temas como el alcohol, la droga u otros temas también. A veces en cuestiones de confesión personal, que yo hace un tiempo un muchacho me decía, no, y no puedo controlar porque tengo un exceso de deseo y a veces yo tengo como 6, 7, 8 relaciones por día sexuales.
y entonces quiero pedir que me siento mal porque sé que Dios me va a condenar y bla, bla, y digo, bueno, paremos, dejémoslo a Dios de lado, en primer lugar, porque encima que vos estás sufriendo, porque tienes una insatisfacción en tu interior, y encima Dios te sanciona, claro, estamos todos perdidos, no te queda otra, ¿me entendés? Porque encima te vas a condenar, porque Dios no te está ni te va a condenar, ni a Dios te ama, Dios quiere que vos trates de ser feliz, porque evidentemente no sos feliz, porque si no podés controlarte emocionalmente, impulso ya sea en lo sexual, en el ejercicio de lo sexual, ya sea en la droga, ya sea en el alcohol, en el cigarrillo o en la violencia, y vos no sos feliz y lo que está alrededor tuyo tampoco. Entonces vamos a trabajar en eso profesionalmente con alguien que te pueda ayudar en esto. Porque si no lo podemos trabajar vas a generar precisamente una frustración y vas a generar en esa frustración una contención que es represión y que no es sano. Ahora, cuando le dices a una persona, a un creyente, a una mamá o a alguien así, sí, acá lo podemos hacer, pero también necesitas ver a un terapeuta, o sea, se abren a esa idea. Sí, o, sí. Porque eres tú, porque lo estás diciendo y porque lo que representas. Porque también, digamos, es como cuando muchos pacientes vienen, yo les digo, ¿quién lo recomendó? Entonces, mi doctora primaria. ¿Cierto? Que vienen a terapia porque la doctora primero les dijo. Y lo acepto. Sí, yo lo acepto porque es que yo la conozco de hace 15, 20 años, es la doctora, ya la que sabe, y si la doctora me recomendó venir acá es porque ella sabe. Entonces yo me quedo así like. ¿Cierto? Entonces, acá pasaría como también lo mismo. Sí, no, en general cuando se acerca a las parroquias o va directamente a la parroquia es porque, bueno, o vivió en su niñez y adolescencia, o lo vivió en su pueblo, vivía la fe. Hay que entender que en nuestros países todavía están las parroquias de barrio, que son lugares importantes todavía en muchos países. Yo crecí en una parroquia donde la parroquia pasaba de todo. Viví toda mi adolescencia, mis despertares sexuales, mi problema de familia, todo lo viví en la parroquia. Mi madre me tenía que ir a buscar porque ¿de dónde estaba? En la parroquia jugando al fútbol. La parroquia era como el centro en esta cuestión, y aparte era como que vaya a hablar con el cura porque se portó mal, y qué sé yo, bueno, esta cuestión, ¿no? Entonces todavía siguen siendo, y para muchos todavía siguen centros donde el tema es que nosotros, los líderes religiosos, podamos tener esta capacidad y podamos también tener esta sanidad de poder conocer nuestros límites. Yo en un marco de dirección espiritual, de acompañamiento espiritual o de confesión, y tengo que conocer mis límites de poder decir, mira, vamos, por supuesto que el amor de Dios va a estar contigo, por supuesto que tenemos que hacer una vez según mi culpa de las cosas malas que hacemos, pero esto más allá de ser cristiano no, o sea, yo lo exhorto a Putin a que tome una conciencia del mal que está generando a través de una cuestión de posesión y a través de una cuestión de abuso de poder. Entonces, es decir, tiene que hacer una reflexión de decir, a ver, estoy matando, destruyendo, y en el año 2022 que a través del diálogo no logremos establecer, que no logremos entender que desde la guerra no se consigue la paz, sino más guerra, es una cuestión básica. Entonces, lo llamaría una reflexión. La reflexión tiene que estar, y él puede decir, mira, te grité, te maltraté, te mentí, fui absolutamente egoísta, no está bueno esa reflexión, pero también hay otros aspectos dentro de este proceso de espiritualidad donde nosotros no llegamos porque no somos profesionales de la psicología. Y ahí es donde tenemos que ser humildes y decir, no, güey, y no podemos meterlo a Dios para culparlo y para que la gente sienta la culpa. No podés, mi vida, no podés. Y solo no vas a poder y yo no te puedo ayudar. Necesitamos un profesional. Entonces no te martirices, porque si no lo podés controlar, Dios no te va a castigar. Tenemos que trabajar para que un profesional te ayude a superar este proceso. Pero en esta cuestión, por eso, a ser humildes también los líderes, que no somos todopoderosos y que la gracia de Dios te acompaña, pero para eso también Dios creó la disciplina de profesionales que trabajan y fueron formados a poder trabajar con la personalidad, con la psiquis, con el carácter, de poder acompañarte en esto, porque si no el cura termina siendo médico, partero, psicólogo, psiquiatra. Sí, exacto. Exacto. Eso era antes. Exacto, por eso es importante definir esos roles, y que le va a ser muy muy útil a las personas
personas que nos están escuchando. Así que vamos a seguir hablando de esto. Vamos solamente a un pequeño corte y volvemos para seguir hablando acerca de esto. Ya volvemos. Hola, hola mi gente, saludos, mi nombre es Giancarlo Osorio, soy licenciado clínico y el fundador de la clínica de salud mental Minds Together, que se ubica en la ciudad de Nueva York, para traerles a todos ustedes. Hoy quiero recordarles las 5 etapas del duelo. Sí, ese duelo, esa pérdida, ese sentimiento no resuelto, ese duelo inconcluso, esos recuerdos que todavía nos causan tristeza y dolor por la pérdida de un ser querido o de una situación o de un sentimiento que continuamos siendo emocionalmente atados a pesar de los años. Las etapas del duelo son la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Hoy, 2 años después de la pandemia, vamos a generar esos sentimientos de esos seres queridos que hemos perdido. Y recuerden, no estar bien está bien. Chao, chao. Hola, hola mi gente, saludos, bienvenidos. Mi nombre es Giancarlo Osorio, soy licenciado clínico y el fundador de la clínica de salud mental Minds Together, que se ubica en la ciudad de Nueva York, para traerles a todos ustedes consejos en menos de 1 minuto. Muchas personas me han preguntado por el WhatsApp o por el Messenger en privado que qué pueden hacer para perdonar. ¿Cuál es el secreto para perdonar a alguien o una situación? Y mi respuesta sería lo siguiente: como terapeuta, siempre les digo a mis pacientes para qué necesitan perdonar. Y si quieren perdonar, primero tienen que clarificar y definir para ustedes qué significa el perdón. El perdón es una definición muy personal. Ahora bien, ¿qué es lo que realmente quieren perdonar? ¿A la persona, a la situación, al recuerdo o a la emoción que les trae y que les genera de pronto un dolor? Y recuerden, no estar bien está bien. Chao, chao. Hola, mi nombre es Anissa Gathers, soy cantante y actriz. Quiero compartirles que durante la pandemia sufrí de depresión, pero gracias a Minds Together encontré un terapeuta virtual quien me enseñó que hablar con alguien es muy importante. No te sientas solo, no te quedes en casa, llama a Minds Together. Aquí vas a encontrar un terapeuta que te va a ayudar. Y recuerda, no estar bien está bien. Bueno, seguimos aquí en Hablando con Giancarlo. Hoy tenemos como invitado a Padre Fabián. Estamos hablando sobre religión y salud mental. No se olvide de darnos like y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y bueno, estuvimos hablando de los roles que a veces se confunden. Me encantó tu explicación acerca de cómo la religión antes veía la psiquis del ser humano. O sea, no la reconocía, sino que era el alma. Entonces, para el alma, el único que podía dar un arreglo era el Dios que imperaba en ese momento, y ahora, bueno, obviamente eso ya evolucionó de alguna manera y ahora entra el papel del psicólogo. Entonces, ¿cómo podemos hacer, cómo pueden jugar entre ambos, cómo pueden ser compatibles uno con el otro? Tú ya has dado algunos ejemplos. ¿De qué maneras tú crees que la religión sí puede ser una herramienta positiva a la hora de tratar a alguien que viene con un problema de salud mental? Yo creo que todo es como una combinación y ser parte integral. O sea, el ser humano es psiquis, el humano también es espiritual, es social. Y eso de pronto es la parte que la religión puede facilitar o puede ayudar. Ahora, ¿qué religión ir? ¿A dónde ir? ¿Qué iglesia ir? Ahí sí ya ese es el cuento, ¿cierto? ¿Dónde voy a ir yo que me van a aceptar a mí independientemente de mi sexualidad o mi género? ¿Dónde se me va a permitir a mí practicar mi fe y que yo me sienta aceptado? No es decir, un ejemplo, si yo me siento mal con mi sexualidad y mi género, y voy a rezar, y voy a ir a una iglesia a rezar, y estoy escuchando digamos, el sermón que esté diciendo todo aquel que es así va a ser castigado, entonces, ¿qué hago yo ahí? Entonces inmediatamente rechazo eso y rechazo todo lo que eso representa, y creo esta rabia, ese rechazo a todo lo religioso, la culpa. Pero entonces vemos acá como la iglesia luterana acá
San Peter de que no es así. Claro. No, acá tu sexualidad no es cuestionable y no es un indicador de entras o no entras. Claro. Entonces yo creo que ahí es donde, en vez de ser la iglesia y la psicología o salud mental ir paralelos, pueden empezar a integrarse. Claro. ¿Sí? Y por eso cuando estábamos hablando de si vas a dar un recurso, ¿crees que ese recurso tiene que ser parte de, digamos, de una solución, no parte del problema? Claro. Entonces, ¿cómo tú ves a la iglesia luterana en la que tú te desarrollas como parte de la solución? Y cómo tal vez podés ver que en algunos aspectos históricos u otras ramas pueden ser parte del problema. Yo creo que un ejemplo claro que puede un poquito como clarificar esto, no clarificar, o ejemplificar, o sea, como verlo un poquito más gráficamente, ¿no? Como si fuera un cuadro, fue el proceso del COVID. Uh-huh. ¿Por qué? Porque cuando aparece el COVID, aparecieron, obviamente cada uno trató de responder con lo que podía, con lo que tenía y con lo que hay. Con lo que se sabía. Claro, pero en el orden personal, era como que cada uno trató de buscar los recursos que tenía, qué sé yo, para no caer en depresiones en su casa y esto y otro. Pero las instituciones religiosas, ya yendo más a las instituciones religiosas, hubo instituciones religiosas que, de acuerdo a sus lineamientos teológicos o sus formas de expresarse, fueron también fieles a ellos. Líneas absolutamente espiritualistas en donde Dios todo lo puede. Acá la ciencia no tiene nada que ver. Pero la ciencia está diciendo que un virus te está matando, que si vos salís, no sos una máscara, yo me contagio. No, pero Dios todo lo puede. Dios me va a proteger, pero a ver, claro. pongamos el sentido común. Si hay un pensamiento científico, hay una ciencia que está diciendo, los médicos, la OMS, la Mundial de la Salud, te está diciendo de que esto es mortal y es absolutamente contagioso, y vemos que están muriendo miles por día en la ciudad de Nueva York, no podés invitar a tu congregación a que vaya a alabar a Dios al templo y haya 500 personas alabando a Dios. No podés. O sea, tengamos el sentido común, porque es claro que la ciencia dice que hay un virus que está ahí que mata. Y no, pero la fe es mucho más fuerte. Esto es por eso gráficamente como lo ejemplifica, ¿no? Y es un virus que lo mata todo, más allá de la condición sexual, más allá del color de piel, más allá de lo que sea. Está riqueza, el pobre, el millonario. Exacto, entonces ahí es donde se ve claramente esta cuestión donde necesitamos caminar juntos la ciencia con la religión. Tener sentidos comunes y pautas para saber cómo vamos viendo estos aspectos, es decir, cuáles son nuestros límites también desde la fe, como para poder saber de que esta cuestión no tentarás al Señor tu Dios, que el texto es claro, ¿no? Y no tentar es eso, porque Dios me protege, me tiro de arriba del par stay. Porque Él lo puede todo. Hello, a ver, sentido común, ¿no? Esto que muchas veces falta. Y esto tiene que ver, por supuesto, con los marcos teológicos que tienen las instituciones. Entonces, ¿por qué yo en cierta forma me enrolé o me afilié o soy parte de la Iglesia Luterana y acá en San Peter? Porque también la Iglesia Luterana tiene sus líneas muy conservadoras, donde no permite nada, y su línea más, como toda institución religiosa. El judaísmo tiene lo mismo, los mormones tienen lo mismo, hay líneas más flexibles, hay líneas menos flexibles. Pero yo descubrí dentro de acá, de esta iglesia, precisamente, y dentro de la teología luterana, esta cuestión de poder saber de que soy salvo por los méritos de Cristo. Un concepto importante teológico para mí. La muerte de Jesús, su entrega y su muerte de entregarse por nosotros fue lo que trae la salvación, y trae la salvación al mundo en esta posibilidad de poder mirar con perspectiva más allá de la vida, más allá de este mundo, poder, que es mi fe, ¿no? Saber que después de este mundo yo creo en la resurrección, que es lo que me permite vivir dentro de mi fe. Y eso también de un Dios que vino y que, por supuesto, que se expresa a través de la persona de su Hijo para poder descubrir esta imagen de Dios acá entre nosotros, y que con su muerte fui salvo. Pero no es con mis ejercicios y yo que me voy a salvar a mí mismo, no,
Yo ya fui salvo, ahora yo estoy llamado a hacer el bien, yo estoy llamado a hacer bien. Yo estoy llamado a compartir, estoy llamado a compartir. Yo estoy llamado, claro que sí, que estoy llamado a hacer todas estas cuestiones. No porque yo vaya a ganar puntitos, porque si no, te voy a ayudar a cruzar la calle y voy a sumar un puntito, ayudé a Hugo cruzar a ver a quién, entonces voy anotando a quiénes puedo ayudar. Yo estoy salvo, ¿ok? Y esta también es una discusión teológica e institucional que hay. Pero sí es importante poder, creo yo, en estos aspectos que hacen a las conductas del hombre, poder ir descubriendo, y es lo que yo fui descubriendo, al sentirme precisamente que fui salvo por Cristo y que recupero esa libertad interior, ahí no se me va a instalar la culpa de poder saber que, por supuesto, hay responsabilidades que tengo que tener en la vida, como ciudadano, como hombre, como cristiano. Hay cuestiones que estoy llamado a vivir en el amor, pero también a veces en los marcos éticos que las instituciones plantean, digamos, y ahí es donde me parece un tema central, donde se instala el aspecto que tiene que ver, por ejemplo, con la culpa. Entonces, vivo con culpa porque me divorcié y ya no puedo, ya como me divorcié, esta institución no me acepta, entonces yo ya tengo que vivir con culpa, separado de lo que puede ser el sacramento de la Eucaristía, que no lo puedo recibir nunca más. ¿Por qué? Porque me divorcié. Y mucho menos, por supuesto, si vivo con otro hombre. Claro. Si vivo con otro o con otra mujer, no puedo. Soy gay, y no, porque éticamente, o sea, y en ejercicio, ¿no? Porque no es que pasa por ser gay heterosexual. El tema es el ejercicio de esa elección sexual. El tema no es que sea gay o lesbiana, es el ejercicio. Pero yo me enamoré de un chico, me enamoré de una chica, y no, pero no tenés que tener sexo. ¿Cómo no? No, porque si tienes sexo estás en pecado mortal, ¿no? O sea, pero sigo sintiendo que me enamoré de tal chico. Y pero eso es parte de la perversión humana, pero lo importante es que no hagas sexo, porque si haces sexo tenés que ir a confesarte porque estás en pecado mortal. Ok, no me cierran las matemáticas, sí, las cosas, ¿no? Vos decís, no. Y lo que genera eso. Y ni hablar en lo que genera eso, por eso. Entonces cuando empezás a poner una serie de cosas, ¿me entendés? En la cuestión, sí, en el matrimonio sí tenemos 5 hijos, pero estamos usando preservativo. Y no, pero eso es pecado mortal, porque estás usando anticonceptivo. Pero ya tengo 5, no quiero tener otro. Pero usen, no puedo usar pastillas, no puedo usar, por lo menos quiero tener un control, porque quiero seguir estando con... Y no, pero no podés. Entonces, estos aspectos, ¿no? Yo creo que son, por supuesto que yo entiendo claramente, y no, por Dios no juzgo ninguna institución, yo entiendo claramente el tema de que una vida ordenada, educada, que vos tenés, pero no todos tenemos esa vida tan perfectita. Tan perfectita. Entonces creamos instituciones para perfectitos. O que representa la mayoría, porque eso también, ¿no? Siempre hay una guerra entre mayorías, minorías o diversidad en sí. Entonces, claro, todos aquellos que viven de acuerdo a una norma mayoría, de la mayoría, tienen esos privilegios de estar y no tienen que modificar nada, porque tanto desde lo cultural como lo religioso está hecho para mantener y reproducirlo. Exacto. Y quiero ser claro lo siguiente, porque si no parecería, uy, qué libertino que es este cura, o qué institución tan libertina que se puede hacer. No se trata de ser libertino, o sea, se trata de vivir con una libertad espiritual y de responsabilidades, porque en el vínculo con Dios, digamos, Dios me llama al amor, Dios me llama a ser constructor de la paz y la solidaridad, y en el amor me llama a cuidarme y a cuidar al otro. Entonces Dios me llama a vivir en el amor, a cómo me cuido yo, en mis emociones, en mis afectos, en mis vínculos con los demás, en el respeto a los demás. ¿De qué me sirve ser fiel a lo que sería el sacramento del matrimonio cuando llegó todos los días borracho, le pego a mi mujer, le pego a mis hijos, insulto a mis hijos, insulto a mi mujer? Pero soy fiel al matrimonio. Hello, o sea, hablemos del sentido común y de lo que Dios quiere, la transformación de ese corazón, decir, bueno, si no puedo vivir con esta persona porque se generan otras cuestiones, me parece también parte del amor cuidarme y cuidar a esa persona, ¿no? Pues y no se trata de decir hagamos cualquier cosa, no es una institución que se vaya y se vive como quiera, no, se ve con el respeto absoluto de la persona, de la intimidad de la persona, de los deseos, de las elecciones de la persona, ¿no? O sea, digamos, estoy llamado a amar a una mujer, estoy llamado a amar a un hombre, estoy llamado a respetarlo, a cuidarlo, a respetarme, a cuidarle, y el amor no tiene género, como Dios no tiene género. Hablamos de un Dios
con características hombre, pero Claro, ¿qué le vamos a poner? sí, buen punto. El género humano se lo vamos a poner al concepto de Dios. Dios no es hombre ni mujer. Y yo te puedo dar un ejemplo. ¿Te acuerdas cuando estábamos hablando de ser parte de la solución? Yo me acuerdo, bueno, yo estuve trabajando para la comunidad organizando grupos de jóvenes LGBT o gays en este caso, donde dábamos pláticas y yo me daba cuenta de que muchas de las cosas que afectaban y que le provocaban ciertos traumas y ciertos complejos, depresiones, ansiedad y después pasaban por rabia, era por cómo fueron criados y cómo tal vez algunas líneas religiosas consideraban a esa persona como alguien que no merecía nada porque era pecador, se iba al infierno, lo que sea. Eso ya generaba una cierta falta de autoestima y muchas cosas que se puede hablar desde la psicología. Cuando los invitábamos acá, acá a la iglesia y tú nos abrieron la puerta para poder organizar pláticas acá y tú mismo venías y dabas y hablabas acerca de religión, veía cómo había un proceso de sanación, porque las personas por primera vez estaban escuchando de un líder religioso que en realidad que le daban la bienvenida y por primera vez decían no soy el pecador y me voy a ir al infierno. Entonces todos estos años, o sea, ya estabas haciendo un proyecto, o sea, algo positivo en la mente de alguien, donde ya la autoestima ya no iba a estar afectada por esa creencia que por años, por esa culpa. Y por esa culpa que por años la persona estaba. O sea que para mí esos son los ejemplos de cómo algunas iglesias o algunos movimientos religiosos pueden sanar la psique de ciertas personas que fueron creadas, que fueron influenciadas por otras también ramas tal vez religiosas, pero ahí eso está. Y por último, me acuerdo también fueron patrocinadores de una de las marchas que se hizo de LGBT que se hizo en Manhattan, en una de las carrozas, y miembros de la congregación estuvieron en la carroza y los chicos también desfilando, y entonces ver una iglesia y un montón de la comunidad gay, LGBT marchando juntos, y fue una de las carrozas que ocupó casi ¿cómo se dice? Un bloque de personas. Fue una de las más grandes que hemos organizado desde el grupo de Latinos Diferentes, y me sentía cuando veía eso, decía wow, era como cerrar un ciclo. Y la verdad, por eso digo, yo creo que es muy importante el rol de pensamientos religiosos como este, que tengan esa perspectiva. Hay un principio desde la fe que tiene que ver con lo psicológico fundamental. Desde la fe se dice, ama a tu hermano como a ti mismo. Si yo no me amo a mí mismo, no puedo amar a mi hermano ni a nadie. Si yo no me valoro a mí mismo, si yo no me respeto a mí mismo, si yo no me acepto a mí mismo, si no me acepto a mí mismo, y a partir de ahí no me amo, y no me voy a poder amar a los demás. Y en la medida que yo vaya entendiendo este amor que hay Dios por mí, que me crió, y que mi sexualidad sea gay, sea hetero, sea trans, es lo que deseo profundamente, y hasta le doy gracias a Dios por lo que vivo en esta cuestión, me hace que yo pueda crecer con esa paz interior, que pueda crecer con esa sanidad interior, que pueda crecer realmente valorando la vida como don de Dios, en esto que elijo vivir, en comunicarme emocionalmente y realizarme emocionalmente, y va a ser también que respete al otro en la elección que elija, y es la única forma de construir un mundo de paz. Es la única forma, porque si no siempre el que yo considero que va a ser diferente va a ser mi enemigo. Y lo voy a tener que juzgar y condenar. Entonces, obviamente, yo creo que es un principio desde la fe, amar a los demás como me amo a mí mismo. Pero me tengo que aprender a aceptar y amar desde todo lo que soy, lo que siento, y a partir de ahí establecer vínculos con comportamientos saludables. Digamos, porque el que yo sea heterosexual o el que sea gay o el que sea lesbiana no me llama a tener que maltratar a mi pareja en absoluto, al ser infiel en absoluto. Y creo que parte de esto es cuando vivo subestimado, abusado y maltratado, y subestimo y abuso, porque es una cuenta psicológica que da exactamente. Quien fue abusado y maltratado, o de grande es abusador o es maltratado y abusado. Si no se trabaja.
Ese es el patrón. Ahora, yo sí, cuando vienen pacientes, ya sea adultos o los niños con sus padres, siempre piensan que tienen que hacer uno de los dos. O sea, o voy a la iglesia y rezo, o voy a terapia. O sea, no puedo combinar los dos. Exacto. ¿No? Porque lo ven como muy paralelo. Entonces yo muchas veces le digo a los padres, digamos a un adulto que es creyente y sufre de depresión y se está tomando la medicina para la depresión, pero entonces tiene ese conflicto. Sí. No, yo no me voy a tomar la medicina, yo no voy a ir a terapia, yo simplemente voy a orar. Entonces yo lo que les digo muchas veces a las personas es, pero tú puedes hacer las dos cosas, las tres. Tú puedes orar, tener tu fe, orar todas las noches y con el cura y con tu fe, orar para que Dios te dé la fuerza y el valor. También puedes tomarte tu medicina para que te ayude a dormir, a estar más tranquila, y también puedes venir conmigo cada martes a las 3 de la tarde para hablar de cómo te está afectando. Aquí puedes hacer las tres cosas. Está la ayuda, o sea, no tienes por qué escoger. Y muchos de los adultos entonces se quedan así como que, sí, yo sí puedo hacer eso, sí puedo ir, o sea, no tengo que dejar de verlo a usted si voy a donde el cura, y dice, no, o sea, es decisión tuya, ¿no? Y lo mismo pasa con los niños. No, yo no quiero que mi niño tome medicina, yo voy a llevarlo a que haga el catecismo. Entonces le digo, ok, está bien, pero me lo trae cada sábado a las 2 de la tarde. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Y es muy difícil. Es muy difícil. Entonces, ya para terminar, por cuestión de tiempo... Puedo agregar una cosita solamente. Sí, claro. A lo que está diciendo es que de esto que es muy interesante, porque hubo una endemonización de la psicología. Cuando yo empecé a estudiar en los años 80, que empecé con filosofía, todo lo que era la psicoterapia, que digamos, porque la psicología como se dice, empezó a surgir a partir de Sigmund Freud, con todo lo que era psicoterapia. Entonces era como que era el hijo de Satanás. Porque estaba dentro de las escuelas ateas, dentro de las escuelas donde el malestar en la cultura, todo dentro de otras escuelas donde obviamente el concepto de Dios y donde entra el término psiquis. Exacto. Donde le introduce el Entonces psiquis. fue tan endemonizado la psicología que era el primer enemigo, Sigmund Freud era el primer enemigo del cristianismo. Entonces a partir de ahí era como que mandarte a un psicólogo era mandarte a un loquero, y era como una cuestión de que eso no, porque ahí te vas a liberar y vas a desobedecer la palabra de Dios, no porque ahí vas a descubrir tu yo interior, Claro. porque la psicoterapia habla del yo, el super yo, y ahí eso te hace caer en el individualismo, El y egoísmo. eso es pecado, y era comunismo, y psicoanálisis lo mismo, hijos del demonio. Y eso van pasando décadas y ahora lentamente va cambiando. Pero eso, claro, tiene que ver, era esa cuestión donde los curas veían, no, un psicólogo, el demonio, porque te va a hacer que seas libre, seas vos mismo, piense por vos, tome tus decisiones, y no, vos tenés que estar sujeto a esto. A esta creencia. Exacto. Entonces, ya para terminar, sí me gustaría de pronto, si tuviera como mandarle un mensaje a los padres, que de pronto sospechan, creen que su hijo puede ser afeminado, puede ser de otro género, tienen una situación emocional, para que escuchen y digan, no, hay que ayudar a mi hijo, independientemente. Unas palabras. Sí, yo creo que en esta línea de las elecciones sexuales, ¿no? Yo creo que no puedo hablar de lo que no soy padre biológico. Trabajo con familias y creo que, y en este trabajo con las familias, lo que veo es la diferencia entre los padres que acompañan a sus hijos en todos sus procesos, educativos, como emocionales, psicológicos, pero lo acompañan con amor, los acompañan con escucha, los acompañan con mucho respeto. Empatía. Con empatía, de ir entendiendo lo que les va pasando, ¿no? Pero eso es, como siempre digo yo, si no está el instinto maternal o paternal, es difícil porque siempre, cuando está el instinto paternal, está esa cuestión de querer acompañar en la escucha, en el amor, en el respeto, y muchas veces los hijos
los hijos no van a pensar ni aceptar lo que los padres piensan y es parte de ese proceso de crecimiento también, ¿no? Entonces creo que tiene que ver con un acompañamiento amoroso, de escucha, de extremo respeto a lo que sus hijos vayan eligiendo en el orden emocional, en el orden sexual, porque eso va a permitir que ellos puedan crecer sanamente. En la orientación sexual que elijan, van a poder crecer saludable y sanamente y van a poder vivir también sanamente su sexualidad. Correcto. El día de mañana, porque si no van a crecer cargados de fantasmas y de miedos y de culpas y de temores, que eso es tremendamente mucho más perverso que lo que puede hacer decir no le impongo cosas. Entonces me parece que ese acompañamiento tiene que ser en el orden de sus definiciones, como en el orden de su educación, como en el orden también de su libertad de poder decir y saber acompañar las decisiones que ellos van tomando y amarlos y poder aceptarlos, porque es la única manera con que podamos realmente crear una sociedad con personas sanas. Claro, que fortalecer al niño es crear individuos sanos. Exacto. Que van a aportar a la sociedad. Exactamente. ¿No? Exactamente. Y por eso el eslogan de la clínica Mind Together es fortaleciendo nuestra comunidad un individuo a la vez, ¿no? Yo vengo de ese concepto de que si yo puedo mejorar a una persona, la idea es de que esta persona pueda mejorar a otro. Exacto. Y a otro, y cuando vamos a ver, tenemos un grupo de personas superadas, mejoradas, que van a aportar y van a querer lo mejor para otras. Y ahí tenemos una comunidad mejor. Seguro. Pues esa es mi fantasía. No, y absolutamente. Y sí, creo que es la única forma de construir sociedades saludables y donde obviamente podamos, a través del respeto y del diálogo, poder construir la paz. Porque si no, seguimos reproduciendo lo que está pasando ahora, desde el no diálogo, desde la imposición, desde imponencia, y creamos odios, resentimientos y guerras. Cuando siempre podemos trabajar de la mano y todos pueden aportar lo que pueden aportar, ¿no? Y eso yo creo que es importante que lo mantengamos, que se lo lleven como mensaje. Y bueno, y no solamente una rama religiosa como la luterana, sino que hay muchas ramas que también son inclusivas, pero sobre todo que no están basados en la culpa, que yo creo para mí que es una de las cosas que más afectan a las personas. Entonces, los dejamos por el día de hoy. Sí. Muchas gracias, Padre Fabián, nuevamente. Espero que no sea la última vez que nos vemos. Y a todos ustedes, por favor, recuerden suscribirse al canal de Mind Together PC en YouTube, de comentar, de ser notificado. Y si ustedes tienen algún tema, alguna sugerencia, por favor, déjenos saber. Que próximamente vamos a hablar sobre un tema muy importante que es la autoestima, pero una segunda parte para ver el proceso del perdón. Okay. El proceso de sanación y renunciar al pasado. Oh, perfecto. Entonces, para ser mejores personas. Wow. Exacto. Okay, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.